Hola una vez más y bienvenido a este espacio semanal en el que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y como Él es nuestro invitado especial, vamos a iniciar dándole gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas y que prepare nuestro corazón para recibir el mensaje de su palabra. Ahí donde te encuentras, te invito a que cierres tus ojos por un momento. Vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, en este día yo te doy gracias por tu fidelidad. Yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de escuchar tu mensaje, de aprender, Señor, de todas las enseñanzas que tú nos has dejado en la Biblia. Te pido, Señor, que por los siguientes minutos seas tú quitando todo ruido que a veces es un obstáculo para que podamos escuchar tu voz. Que durante este tiempo podamos enfocarnos, concentrarnos y poner nuestros ojos en tu palabra, para que seas tú, como siempre, hablando a nuestro corazón y permitiendo que todo lo que recibimos de ti lo podamos también dar a los demás, que podamos ser esa luz que quienes están a nuestro alrededor necesitan. Bendigo, Señor, nuestras vidas. Gracias por cada persona que hoy escucha este mensaje. Pido que seas tú guardándolos en su caminar y permitiéndonos seguir creciendo juntos en este camino tan especial que es conocerte. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de compartir un nuevo mensaje. Vamos a estar hablando de movernos o amoldarnos. La vida cristiana requiere movimiento. No podemos quedarnos quietos, no podemos flotar, necesitamos accionar, porque a lo largo de la historia muchas personas han leído la palabra de Dios, han estudiado la palabra de Dios, han memorizado la palabra de Dios y tristemente no han cambiado. ¿Por qué? Porque no es suficiente escuchar el mensaje, no es suficiente memorizarlo, necesitamos aplicarlo. Y para poder aplicarlo necesitamos movernos, necesitamos reflexionar y profundizar en el mensaje del Evangelio. Cuando estudiamos las enseñanzas de Jesús, todo lo que Jesús compartía siempre llevaba a las personas a reflexionar, a pensar en el significado de las palabras que habían escuchado. No era suficiente solamente escucharlo, necesitaban reflexionar y necesitaban moverse, accionarse. Si prestamos atención a la manera en que Jesús enseñaba, nos damos cuenta que sus enseñanzas provocaban en las personas un deseo de entender más, de reflexionar, de pensar en el significado. Y ese reflexionar los llevaba también a un actuar. Si nosotros no actuamos frente a las verdades a las que hemos sido expuestos del Evangelio, es muy difícil que esas verdades logren hacer parte de cada uno de nosotros. Les pongo un ejemplo. Tomas la decisión de aprender a manejar, de aprender a conducir un auto, un carro. ¿Qué tienes que hacer? En el orden natural de las cosas, lo que debes hacer es ir a una academia de conducción y pagar por un curso. Ese curso va a incluir unas horas teóricas y unas horas prácticas. Iniciamos con las horas teóricas y en las horas teóricas nos van a enseñar cómo funciona un carro, cómo funciona la mecánica básica del mismo, cuáles son las señales de tránsito, qué cosas debemos tener en cuenta antes de. Terminamos las clases teóricas y no podemos decir, listo, ya sé manejar, ¿verdad? Es necesario pasar a la práctica. Es la práctica el momento justo cuando de verdad te vas a ver enfrentado a esa teoría y vas a tener que actuar. Y en ese actuar vas a descubrir realmente cómo funcionan las cosas. Por eso es tan importante que en nuestra vida cristiana entendamos que no solamente podemos ser oidores de la palabra, sino que tenemos que ser también hacedores, como nos invita la misma palabra de Dios. Hoy vamos a profundizar entonces en este tema, así que los invito a que me acompañen. Romanos 12:2 es un pasaje bíblico que hemos escuchado tal vez muchas veces si llevamos tiempo en la vida cristiana. Pero si es la primera vez que lo escuchas, también me parece importante que prestes atención a lo siguiente. En la nueva versión internacional dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar
cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Quiero que nos enfoquemos por unos minutos en esta primera expresión. No se amolden al mundo actual. Amoldarse significa encajar, significa acomodarse, ajustarse a algo, a una situación, a un lugar, a un comportamiento. Dentro de este contexto, el pasaje nos dice: no se amolden a este mundo. Es decir, no nos hagamos iguales como los muñequitos que vemos ahí saltando. Todos los que se oponen a la verdad siempre están luchando para que tú y yo, como hijos de Dios, nos amoldemos a ellos. Y el desafío que nos hace Dios siempre es a no amoldarnos, a no ajustarnos, sino a marcar la diferencia. Y marcar la diferencia implica establecer un cambio, no ajustarnos. Amoldarse al mundo actual es algo que a veces llamamos como cristianos ser mundano o algo mundanal. Pero a veces nos asustamos con esa palabra porque pensamos que ser mundano es ser alcohólico, adicto al sexo, adicto a las drogas, como que lo llevamos a un extremo muy amplio. Pero el problema de pensar que la palabra mundano se asocia solamente a eso nos hace sentirnos muchas veces bien con nosotros mismos porque no somos de esa manera, ¿verdad? Pero quiero que entendamos hoy que amoldarse no es algo tan complicado o no es algo tan drástico. Muchas veces nos amoldamos de maneras más sutiles y esas sutilezas son las más peligrosas de todas, porque el cambio se va produciendo grado a grado y no nos damos cuenta en qué momento nos hicimos uno con el mundo. Amoldarse o ser amoldado significa entonces que alguien piensa, habla y actúa de la forma en que el mundo lo haría. Cada vez que mis pensamientos, cada vez que mi manera de hablar, cada vez que mi comportamiento se iguala a lo que el mundo ofrece, me estoy amoldando al mundo actual. La expresión popular dice: somos lo que pensamos. La Biblia en el libro de Proverbios nos dice lo siguiente: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Sería bueno que analizáramos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos nos hablan de lo que realmente hay en nuestro corazón. Y al conocer lo que hay en nuestro corazón, pues podemos trabajar y podemos actuar, podemos movernos. Una persona puede ser tentada con lujuria, pero no necesariamente pecar. Pero cuando estos pensamientos de lujuria empiezan a apoderarse de ella, no solamente su pensar, sino también su actuar y su hablar comienzan a coordinarse con este pecado. Por eso es tan importante que reflexionemos en lo que pensamos, porque al examinar nuestros pensamientos vamos a decidir si necesitamos trabajar en ellos y pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a cuidar nuestra mente, que es el campo de batalla más complicado en el que nos movemos. Cuando descubrimos quiénes somos y cómo funcionamos, podemos mejorar, podemos hacer las cosas diferentes, podemos cambiar. Pensemos por un momento en cómo se amolda la gente. La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que hay en nuestro corazón es un reflejo de lo que somos, lo veíamos en el proverbio anterior. Muchas veces, para rendirnos a las presiones de este mundo, lo único que hace falta es que alguien venga y nos dé un empujoncito pequeño, pero suficiente. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, en el fondo nuestro, ya habíamos decidido pecar, ya habíamos decidido cambiar nuestro sistema de valores. Constantemente el mundo nos está empujando a esto, a que cambiemos nuestro sistema de creencias, a que nos amoldemos a lo que ellos ofrecen y a que seamos igual a todos los demás. Muchas veces el cambio no se da de repente, se da gradualmente y este cambio es involuntario. Es como la historia que les quiero contar a continuación. Miremos esta imagen en pantalla. Tenemos ahí un sapito feliz en una olla de agua caliente. Esta es la historia de un sapo que cayó en una olla que acababan de poner a calentar. En ese momento la temperatura del agua era ambiente, por lo que el sapo se sintió cómodo. No se dio cuenta que con el pasar del tiempo la temperatura del agua fue aumentando.
pero así como la temperatura fue aumentando, su cuerpo se fue adaptando al calor. Cuestión que al pasar varios minutos el agua hirvió y el sapo se cocinó. El sapo murió. Muchos de nosotros somos como este sapo. En este momento nos encontramos en una olla a temperatura ambiente y estamos cambiando gradualmente y no nos damos cuenta que estamos cediendo a la presión de este mundo y que en algún momento, lamentablemente, vamos a empezar a hervir. Y cuando empecemos a hervir, cuando estemos en el punto de ebullición, no va a haber nada que hacer porque ya habremos caído y habremos cedido y nos habremos amoldado a este mundo. En el mundo en el que nos movemos vamos a estar siendo atacados por diferentes fuentes de presión, así que es importante que analicemos y estudiemos algunas de ellas. La sociedad en la que vivimos y su cultura es una de las que más nos ataca. Los medios de comunicación, las redes sociales, las tendencias, la moda, hace que deseemos a veces cosas que no necesitamos, que querramos tener un estilo de vida que no es el nuestro, pero que estemos obsesionados con tenerlo. ¿Por qué? Porque la sociedad va a querer que hagamos lo que todos están haciendo. ¿Y por qué quiere que hagamos esto? Porque todos los demás también lo están haciendo. Es decir, no hay un fundamento o un trasfondo real que nos lleve a querer otras cosas. Y por eso debemos cuidarnos de no ser atacados por esta fuente de presión. La familia. La familia es el núcleo social más importante con el que compartimos y son los que muchas veces ejercen más presión directamente en nosotros. Presión a veces para bien y a veces para mal. Si crecer en un hogar cristiano a veces es complicado, crecer en un hogar no cristiano es aún más complicado y quienes tienen que vivir esta realidad saben de qué estoy hablando. Esto hace que muchas veces debamos establecer cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras convicciones, exponerlas con claridad para también ser respetados. La educación. Como cristianos necesitamos tener una cosmovisión clara de cuál es nuestra creencia. Si nosotros no sabemos en quién creemos, quién es Jesús, quién es Dios, pues cuando nos enfrentemos a la educación vamos a estar expuestos a diferentes líneas de pensamiento, corrientes que nos pueden confundir si el mensaje del Evangelio no está claro en nuestra vida. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Como cristianos necesitamos saber escoger nuestros amigos, porque nuestro núcleo social también influye en nosotros tanto positiva como negativamente dependiendo de las elecciones que hagamos. Una última fuente de presión es el ambiente laboral. Muchos en sus trabajos por querer cumplir, por querer agradar a su jefe, por querer tener un mayor rendimiento, muchas veces sacrifican su integridad en el camino. Y esto hace que cedan ante la presión del mundo en el que vivimos. Así que no sé, al evaluar estas fuentes de presión, cuál pienses que te puede estar afectando. Porque recuerden, lo importante es examinar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente, en qué estamos pensando. Porque si estamos siendo atacados, tenemos que encontrar cuál es la fuente de ataque para poder trabajar sobre este aspecto y corregir a tiempo, no sea que como el sapo terminemos hirviendo y rendidos al pecado. Hasta este punto, la pregunta que podemos hacernos es ¿cómo resistir entonces al amoldamiento? Y vamos a evaluar 5 requisitos para hacerlo. El primer requisito es tener una visión correcta de Dios. Una visión correcta de Dios nos va a ayudar a resistir el amoldamiento. Si entendemos cómo es el carácter de Dios, cuáles son los atributos de Dios, cuál es la verdad de la palabra, vamos a poder confiar con tranquilidad, vamos a poder descansar en paz en el Señor y permitir que sea Él obrando en nosotros. En la Biblia nos encontramos a Nehemías. Nehemías fue un profeta de Dios que tuvo una visión correcta de quién era Él y esa visión lo ayudó a cumplir el propósito de Dios para su vida. Durante el reinado de Nabucodonosor, Jerusalén fue destruida y los judíos quedaron en el exilio. A lo largo de los años los judíos
al terminar el cautiverio, empezaron a regresar a Jerusalén y una de las cosas que hicieron fue reconstruir el templo, pero las murallas de la ciudad no fueron reconstruidas. Sabemos que en esa época las murallas de una ciudad representaban poder, fortaleza, protección, aún le daban belleza al lugar. Dios puso en el corazón de Nehemías, que en ese momento servía ante el rey Artajerjes y era el copero del rey. Dios puso en Nehemías la visión de reconstruir las murallas de Jerusalén. Es ahí donde nos encontramos este pasaje que vamos a leer a continuación, que está en Nehemías 4:14. Dice lo siguiente: luego, mientras revisaban la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Y aquí destaqué 3 fragmentos de este pasaje. Primero, recuerda al Señor. Creo que es un llamado que Dios siempre nos hace, y es a no olvidarnos de Él. Recordemos a Dios. ¿Qué debemos recordar de Dios? Su carácter, su capacidad, su poder. Dice: recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, quien es grande y temible, quien es grande y poderoso. Y el último énfasis que hago en el versículo es: luchen. Una vez que entendamos quién es Dios, que recordemos quién es Él, que entendamos que Él es grande y poderoso, vamos a luchar, vamos a movernos, vamos a accionarnos con libertad. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Que Dios es muy pequeño para ellos. Muchos creen en un Dios pequeño. ¿Por qué? Porque no entienden quién es Dios, no conocen a Dios, no se han esforzado por saber quién es Dios. Y ese es un problema que no podemos permitirnos, ese es un lujo que no podemos darnos. Necesitamos conocer al Señor. Es una urgencia en cada uno de nosotros, y no es suficiente este mensaje que estás escuchando. Necesitas ser más decidido en tu vida de comunión con Dios, en tus decisiones de estudiar la palabra de Dios en tus tiempos. Y esto es algo que necesitas hacer personalmente. Cuando Dios le dio esta visión a Nehemías de reconstruir las murallas de Jerusalén, habían pasado alrededor de 150 años desde que Babilonia había destruido Jerusalén. Y unos 70 años atrás, cuando se terminó el cautiverio, los judíos empezaron a regresar, pero ellos regresaron a una ciudad en ruinas. Las murallas derribadas reflejaban lo que era la vida del judío en ese momento: humillado, derribado, sin poder, sin control. Entonces el trabajo de Nehemías no era simplemente levantar unas murallas, era levantar y devolverle la moral a los judíos. Por lo que cuando él empieza a reconstruir las murallas, se encuentra con mucha oposición, con mucha presión del mundo diciéndole: lo que vas a hacer nadie lo ha podido hacer, y tú tampoco lo vas a poder hacer. Y además de la presión, empieza a ser atacado para rendirse en la tarea que Dios le había encomendado. Nos encontramos entonces con este pasaje en Nehemías 5:15, que dice: los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo, al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovecharon del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Un segundo requisito para resistir a las fuentes de presión del mundo que quiere que nos amoldemos es tener temor de Dios. Nehemías está diciendo: ahora tengo autoridad. Yo podría haber actuado como ha actuado todo el mundo con ustedes, pero como tengo temor de Dios, decidí no actuar de esta manera. Cuando el temor de Dios se va, le perdemos el miedo al pecado. Cuando una persona no tiene temor de Dios, va a estar expuesta a amoldarse. ¿Por qué? Porque no le tiene miedo a pecar. Y si alguien no le tiene miedo a pecar, pues sabemos que el resultado no va a ser nada grato. En el Salmo 36, del 1 al 4, encontramos una descripción de cómo vive una persona sin miedo al pecado. Este es un salmo de David y dice lo siguiente: a los malvados el pecado les susurra en lo profundo del corazón. No tienen temor de Dios en absoluto.
ciegos de presunción, no pueden ver lo perversos que son en realidad. Todo lo que dicen es retorcido y engañoso. Se niegan a actuar con sabiduría o a hacer el bien. Se quedan despiertos por la noche tomando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas. No hacen ningún intento por alejarse del mal. Creo que es una descripción bastante gráfica de cómo es una vida que se ha rendido al pecado. Un tercer requisito para resistir la presión de este mundo a moldarnos es tener intimidad con Dios. Vamos a pasar del libro de Nehemías al libro de Daniel. En la historia de Daniel en el foso de los leones, nos cuentan que los administradores que trabajaban con Daniel se sintieron celosos de su capacidad. La Biblia dice que él tenía una capacidad extraordinaria, un espíritu excelente para hacer las cosas y para administrar el reino. En ese momento Daniel estaba trabajando bajo el reino de los persas, bajo el reinado del rey Darío. Y es entonces que, como no encuentran cómo atacar a Daniel, ellos hacen un plan para atacar al Dios de Daniel, porque sabían que Dios para Daniel era súper importante. Entonces se ingenian crear una ley para que la firme el rey, donde le prohíba a cualquier persona del reino de Darío alabar, adorar a otra cosa o Dios que no sea el mismo rey. Daniel se entera de este mandato y es ahí donde nos encontramos con el capítulo 6, versículo 10 al 12, que se los voy a leer y dice lo siguiente. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Una de las cláusulas del decreto que firmó el rey decía que el rey no podía cancelar ese decreto. Y sabemos también al leer la historia que el rey amaba a Daniel, estaba encantado con su trabajo y era su favorito y por eso le había dado la autoridad que le daba. ¿Qué podemos ver en esto? Intimidad con Dios. Daniel no tenía temor de adorar a Dios y Daniel tenía convicciones claras. Sus convicciones lo hacían entender claramente cuál era su propósito y a quién él servía. En un momento en que su vida se ve expuesta, porque es la historia de Daniel en el foso de los leones, no se las voy a contar hoy, pero está en el capítulo 6 de Daniel si quieren estudiar más. Lo que Daniel nos enseña es que no hay manera de resistir la presión del mundo si nuestra relación con Dios no es continua, sana y creciente. Dice este pasaje que acabamos de leer que Daniel siguió haciendo lo que siempre había hecho. Y los hombres que atacaron a Daniel contaban con que él actuara con esta misma rectitud e hiciera lo que siempre había hecho. Y Daniel lo hizo sin temor a la muerte. Fue lanzado al foso de los leones y Dios lo protegió, Dios lo salvó. Por último, en cuarto y quinto lugar, tenemos convicciones y tenemos valentía para resistir a la presión del amoldamiento. Convicciones, miremos la siguiente frase. Nosotros sostenemos nuestras opiniones, pero nuestras convicciones nos sostienen a nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, nos encontramos a Pablo diciéndole a la iglesia de Tesalónica lo siguiente: por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. Pablo les está diciendo en otras palabras, todo lo que nosotros hacemos no es palabrería. Lo que nosotros les decimos, lo que nosotros les enseñamos es porque estamos persuadidos 100% de esto y lo creemos en su totalidad. Para testimonio de esto, ustedes nos han visto en nuestro diario vivir, ustedes han compartido con nosotros, ustedes saben quiénes somos y por ende pueden entender que todo lo que hacemos lo hacemos desde la convicción que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros.
Ahora bien, si tenemos convicciones, también entonces tenemos valentía, porque no puede haber valentía si no hay convicciones. Dice aquí que la valentía es acción en presencia del temor. Un ejemplo de estas convicciones que se transforman en valentía lo podemos ver claramente en el libro de Daniel nuevamente, esta vez con la historia de sus 3 amigos en el horno de fuego. Dice la palabra de Dios que cuando Nabucodonosor era rey, levantó una estatua de más de 27 metros de altura en oro. Era una cosa súper ostentosa. Al hacer esta estatua que era tan impactante, decretó que todas las personas afiliadas a su reino, que todos sus servidores, que todos los súbditos del reino debían adorar esta estatua, postrarse ante ella, porque era un reflejo del poder de Nabucodonosor. Daniel tenía 3 amigos que eran Sadrat, Mesach y Abednego. Sus 3 amigos, sabemos por lo que nos cuenta la historia del libro de Daniel, también eran excelentes administradores y en este momento trabajaban bajo el rey Nabucodonosor. Cuando este rey se entera de que ellos no quisieron postrarse ante la estatua, entonces les da otra oportunidad. Y ahí nos encontramos con este pasaje que quiero leerles porque me parece supremamente impactante, que dice lo siguiente. Daniel capítulo 3 versículos 15 al 18. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrat, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro a usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Yo no sé si alcanzan a dimensionar el poder de estas palabras en los labios de estos hombres, ¿sí? Porque es que no le estaban hablando al vecino de la casa de al lado, no le estaban hablando al jefe, le estaban hablando al rey de una nación. Le estaban hablando a la persona más importante, con más autoridad y con más poder, y le estaban diciendo que no lo iban a obedecer porque había alguien o algo superior a ellos y era Dios. Por eso les quiero volver a leer, dice: el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. ¿Estaban convencidos o no Sadrat, Mesach y Abednego de quién era Dios? Él nos rescatará de su poder. Además de esto, entendían los atributos de Dios, porque en la frase que sigue a continuación vemos cómo ellos comprendían que Dios era soberano. Dice: aunque no nos salve, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Cristianos, creyentes, personas que amaban a Dios como Sadrat, Mesach y Abednego, hoy son difíciles de encontrar, porque hoy pocos estamos dispuestos a morir por Jesús. Hoy pocos estamos dispuestos a defender nuestras convicciones por encima de cualquier cosa. Si ustedes leen la historia de los amigos de Daniel en el horno ardiente, que también es una buena historia para contarles a los niños antes de acostarse, van a darse cuenta de lo que sucede. Ahí en pantalla tienen una imagen y esto también nos habla, según los estudiosos de la Biblia, que en el horno no solo habían 3, sino que habían 4 y que ese cuarto era Jesús, creen algunos. El ángel del Señor, el ángel de Jehová. Pero esos son datos curiosos para sus tiempos de estudio. Este versículo que está en pantalla, probablemente ya lo conozcas, pero especialmente en el mensaje que hoy estamos compartiendo, cobra vida. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy estamos hablando de amoldarnos
o movernos. Y creo que movernos es un llamado que Dios nos hace. Y movernos demanda algo súper importante: valentía. Convicciones y valentía. Dios aplaude el valor. Pablo le está diciendo a Timoteo: necesitas ser valiente, porque Dios no nos ha dado un espíritu que nos haga cobardes. Dios nos ha dado un espíritu que nos da poder, que nos da amor y que además de esto nos da dominio propio. Usa el espíritu de Dios que habita en ti para vivir una vida de valentía. ¿Y por qué Pablo le hacía este énfasis a Timoteo? Porque los cobardes, y estas palabras son duras de oír, los cobardes tarde o temprano terminan comprometiendo la doctrina y con ella la causa de Cristo y el nombre del Señor. Hoy lamentablemente miramos a nuestro alrededor y sabemos que hay muchas iglesias donde no se está enseñando sana doctrina. Tal vez llamarlas iglesias tampoco sea lo más apropiado. ¿Pero por qué? Porque el miedo, el temor a hablar la verdad de Dios ha alterado la doctrina, ha convertido el mensaje de Dios en falsas enseñanzas y hoy pocos pueden disfrutar del valor de entender la verdad de Dios dada en el Evangelio. Así que seamos valientes. Ya estamos a punto de concluir y quiero que reflexionemos en lo que viene a continuación. La minoría puede hacer la diferencia. Creo que entendemos que como cristianos no somos la mayoría, de hecho somos minoría. Pero debemos recordar que a lo largo de la historia del ser humano siempre han sido las minorías los que han generado grandes cambios en la sociedad. Empezando por Jesús. Cuenta la historia que un hombre iba a entrar al banco y cuando entró al banco sostuvo la puerta para que una mujer que venía atrás de él pasara. Ella, en lugar de decirle gracias, le dijo: no tenías que abrirme la puerta por el hecho de ser mujer. Y él le dice: yo no te abrí la puerta porque fueras mujer, yo te abrí la puerta porque yo soy un caballero. Y debemos recordar quiénes somos nosotros en Jesús y por qué hacemos lo que hacemos, porque no lo hacemos porque la cultura nos llame a hacerlo, lo hacemos porque tenemos un Dios que es grande, que es poderoso y seguimos el nombre de una persona que es el nombre de Jesús. Y lo que somos lo hacemos porque queremos que la luz de Jesús impacte a los demás. No nos regimos por los patrones de la sociedad. Queremos hacer un cambio que influya en la vida de los demás por lo que Jesús ha hecho y ha influido en nuestra propia vida. Como cristianos nosotros somos ciudadanos de otro reino, dice la palabra de Dios. Y al ser ciudadanos de otro reino, somos embajadores del mismo. Entonces lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, habla del reino al cual servimos, para bien o para mal. Y nuestra misión debería ser motivar a que personas que no hacen parte del reino de Dios quieran emigrar a este reino, con la esperanza de que Dios también transforme sus corazones y transforme sus vidas. El mensaje de Jesús puede no ser popular, pero es un mensaje poderoso. Dice la palabra de Dios en Lucas 12:32, no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Jesús nos llama en este versículo manada pequeña. Aunque para el mundo nosotros seamos una minoría, recordemos que con Dios siempre seremos mayoría. Hemos llegado al final de nuestro tema de hoy y vamos a concluir con esta reflexión final. Necesitamos trabajar en construir una relación profunda y constante con Dios, que haga que nuestra imagen de Dios crezca cada día en nuestra mente. Y entre más grande sea Dios en nuestra mente, vamos a poder declarar las mismas palabras que declaró Nehemías. Nuestro Dios es grande y poderoso. Mi Dios es grande y fuerte. Mi Dios es grande y victorioso. Es un trabajo que tenemos por delante. Necesitamos convicciones profundas y actuar en consecuencia a esas convicciones. Daniel, en el capítulo 11, versículo 32, nos dice: pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará y se moverá.
Creo que el llamado que nos hace Dios hoy es un llamado a tener convicciones claras para poder ser valientes. Que no tengamos temor de hablar del Señor, que no tengamos temor de compartir la palabra de Dios, que no nos dé temor aún conocer a Dios. Dios está ahí esperando en su palabra que tomes la decisión de sentarte, estudiar, conocer y sobre todo permitir que sea Él iluminando tu interior con el poder de su palabra. Vamos a darle gracias a Dios finalizando este tiempo en oración. Te invito a que cierres tus ojos por un momento y ores conmigo. Jesús, gracias. Gracias por lo que hoy hemos recibido. Hoy hemos hablado de Nehemías, hemos hablado de Daniel. Hemos visto, Señor, cómo tú has usado a grandes hombres en la historia para enseñarnos a nosotros lo que tú esperas de tus hijos. Permítenos vivir con la claridad que vivió Nehemías cuando tomó tu visión y la hizo realidad. Permítenos vivir con la convicción que vivió Daniel, que vivieron sus amigos, que aún sin tenerle temor a la muerte, siguieron confiando en que tú eres un Dios grande, poderoso. Tomaron la decisión de no rebajar sus convicciones ante nada. Señor, hoy hemos hablado de las presiones que este mundo constantemente nos está lanzando para hacer que nos amoldemos a Él. Enséñanos a ser diferentes, a no amoldarnos, a no encajar. Todo lo contrario, a marcar la diferencia. Tú nos has llamado con un propósito y ese propósito está dado en tu palabra. Danos amor, Señor, por tus enseñanzas, amor por tus principios. Gracias por lo que hoy hemos compartido. Yo te pido, Señor, que cada corazón que haya oído este mensaje, que esté oyendo este mensaje en este momento, que seas tú tocando sus vidas, que seas tú desafiándolos a crecer, que no tengamos temor, Señor, de ser una minoría, que recordemos siempre que contigo somos más fuertes, que contigo lo tenemos todo, que si te tenemos a ti, no nos falta nada. Gracias, Padre amado, por lo que hemos recibido hoy. Te doy gracias por cada persona que ha escuchado esta palabra. Te doy gracias por cada necesidad. Gracias porque tú eres un Padre que cuida de sus hijos y provee para cada uno de nuestras necesidades. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú vas a hacer con lo que hoy hemos recibido. Te damos muchas gracias nuevamente. Amén, Señor. Bueno, hemos llegado al final de este tiempo. Gracias por haber permanecido hasta aquí. No olvides compartir este mensaje. A través de las redes sociales podemos difundir el mensaje de la palabra de Dios. Si crees que esto que acabas de oír puede ser valioso para alguien más, ayúdanos a compartirlo. No olvides seguirnos en redes sociales. Recuerda que estamos como Zenfol Ibagué. Puedes ubicarnos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Puedes agregarnos y estar pendientes de todas las novedades que compartimos durante la semana. Te invitamos este próximo miércoles a nuestro tiempo de intercesión. Va de 12:30 del día a 1:30 de la tarde. Es un ratico donde compartimos la palabra de Dios, oramos por peticiones personales, intercedemos por las peticiones de los demás. Gracias por acompañarnos una vez más. Espero que vuelvas a sintonizarnos la próxima semana. Te estaremos esperando. El Señor te bendiga mucho. Que pases un resto de día excelente, un fin de semana súper agradable y que siga Dios cuidando de cada uno de nosotros. Hasta la próxima.